La primera vez que supe que algo no cuadraba fue cuando escuché a mi mujer gemir el nombre de otro mientras se duchaba. Así de simple. Así de brutal. Y no fue un gemido disimulado ni parte de una conversación cualquiera. No. Fue un jadeo cargado de deseo, el tipo de sonido que no emites cuando estás sola, salvo que estés recordando algo o a alguien. Era un miércoles por la noche. Yo había vuelto antes del trabajo porque el jefe se puso enfermo y nos dejó salir una hora antes. No avisé a Clara, quise darle una sorpresa. Compré una botella de vino, unos pinchos del mercado, y me metí en casa con esa ilusión estúpida de los que aún creen que el amor es cuestión de gestos pequeños. Dejé todo en la cocina, y mientras pensaba si abrir el vino o esperar a que saliera de la ducha, lo escuché. Su voz, entrecortada por el vapor. Y ese nombre, Dani. Me congelé. Dani. No conozco a ningún Dani. En toda nuestra vida de pareja, ese nombre nunca había salido. No era un amigo, ni un compañero de trabajo, ni un primo lejano. Dani era nuevo. Y lo dijo como si lo llevara dentro. No entré al baño. No le dije nada. Me senté en la mesa del comedor, con las luces apagadas, y me quedé ahí, como un espectador de mi propia ruina. Cuando salió con la toalla enrollada, con el pelo mojado y esa sonrisa mecánica que usaba últimamente, yo simplemente le dije, he dejado vino en la cocina. ¿Has vuelto pronto? Me preguntó sin rastro de sorpresa. Sí. El jefe tenía fiebre. ¿Todo bien? ¿Por qué no habría de estarlo? Y se fue a vestirse, sin saber que en mi cabeza había comenzado una cuenta atrás. No lo supe en ese momento, pero lo que vino después fue lo más jodido de todo. Porque cuando te das cuenta de que la persona con la que duermes está viviendo otra vida en paralelo, no sientes rabia al principio. Sientes que te estás volviendo loco. Dudas de ti mismo. Esa noche cenamos como siempre. Ella se sirvió el vino. Habló del trabajo. De que una compañera estaba embarazada. Yo asentí. Reí incluso. No dije nada de lo que había escuchado. Pero mientras ella hablaba de cotilleos escolares, yo repasaba mentalmente cada excusa, cada salida repentina, cada no me esperes despierto, cada ducha más larga de lo normal. No dormí. Me quedé mirando el techo, intentando convencerme de que tal vez no escuché bien. Tal vez fue el nombre de un personaje de una serie. Tal vez estaba hablando por teléfono. Pero no. No lo estaba. La manera en que lo dijo, era íntima. Era deseo. Era recuerdo. Y lo peor, sonaba feliz. Mi mujer, la que en los últimos meses se limitaba a darme besos fríos, sonaba viva cuando creía que nadie la escuchaba. Yo no soy de los que montan escenas. Nunca lo fui. Tampoco soy el típico cornudo que se traga la historia por miedo a quedarse solo. Pero tampoco soy idiota. Y si iba a averiguar qué pasaba, lo haría bien. Sin gritos. Sin escenas. A mi manera. Y eso fue el comienzo. El primer paso hacia la verdad. Porque cuando una mujer pronuncia el nombre de otro hombre bajo el agua caliente, no es un error. Es un desliz del alma. Una traición involuntaria. Y ese tipo de traiciones, amigo, son las que más duelen. El jueves siguiente hice algo que nunca había hecho en 15 años de relación, salí del trabajo a media mañana, me tomé el día libre sin avisar a nadie, ni siquiera a Clara, y me senté en la terraza de un bar frente al instituto donde trabajaba. No tenía un plan claro, solo una necesidad urgente de observar, de entender, de confirmar si lo que había oído aquella noche era un simple delirio de mi cabeza o si estaba realmente metido en una historia de mierda. Me pedí un café con leche, uno solo,
y me quedé ahí con el casco de la moto en la mesa, mirando sin disimulo la puerta principal, mientras profesores y alumnos entraban y salían como si sus vidas sí tuvieran sentido. A eso de la 1:15 la vi salir. Clara, mi mujer, con su mochila negra, el abrigo gris que se ponía cuando el viento soplaba del mar, y una expresión tan neutra que no decía nada. Caminó sola hasta el final de la calle y justo cuando estaba por perderla de vista, apareció él. Alto, barba de varios días, unos 30 y pocos años como mucho, chaqueta vaquera y una bolsa en la mano. Se saludaron con un beso en la mejilla, pero no fue un saludo cualquiera. Ella lo miró como no me miraba a mí desde hacía años, con una sonrisa contenida, de esas que se dan cuando ya se ha pasado por la cama. Caminaron juntos hasta el coche de él, se subieron y arrancaron hacia el centro. No lo seguí. No me hizo falta. Ya tenía suficiente. Mi estómago estaba cerrado y el café se había enfriado. Pagando, me di cuenta de que no sentía rabia aún. Solo una tristeza absurda, una mezcla de derrota y confirmación. El tipo se llamaba Danny, no necesitaba preguntarlo, ya lo sabía. Danny era real, tenía cuerpo, voz y probablemente un piso donde Clara iba a sentirse viva mientras yo cuidaba de nuestros hijos o pensaba qué hacer para arreglar algo que ella ya había decidido romper por su cuenta. Volví a casa sin encender la radio, sin quitarme el casco, sin pensar en otra cosa que no fuera su expresión al verlo. Ni siquiera se le notaba nerviosa. Se movía con la tranquilidad de quien hace algo que ya no le pesa. Supongo que eso fue lo que más me dolió. Durante los días siguientes me obligué a actuar con normalidad. No por cobardía, sino porque necesitaba espacio. En vez de preguntarle, opté por algo más simple, distancia emocional. Empecé a responder con monosílabos, a acostarme más tarde, a no tocarla ni para decirle buenas noches. Ella notó el cambio, claro. No soy un actor, y se me nota todo. Me preguntó un par de veces si me pasaba algo, le dije que no, que estaba cansado. Ella insistió una vez más el domingo, justo antes de la cena, y yo contesté que no tenía ganas de hablar, que estaba bien y que dejara de insistir. Lo dejó. Me dio la razón con una facilidad que, en otro contexto, me habría aliviado. Pero ahí fue cuando lo entendí todo, ella también estaba esperando algo. Una salida, una excusa, una pelea que le diera permiso para romper lo poco que quedaba. El lunes decidí mover ficha. Contacté con un amigo que tenía una empresa de cámaras de seguridad y le pedí un favor, quería saber si podía instalar una sin que se notara, en casa. No le di detalles. Solo le dije que necesitaba comprobar algo. Me preguntó si era por algún tipo de robo, y le dije que no, que era personal. A los 2 días tenía la cámara colocada en la estantería del salón, entre libros. Discreta, pequeña, grabando solo cuando detectaba movimiento. Era una medida desesperada, pero ya no me fiaba de ella ni dentro de mi propia casa. Y no tardó en confirmarse lo que temía. El jueves, mientras yo salía con los críos al parque, Clara se quedó en casa diciendo que tenía dolor de cabeza. 2 horas después, cuando volví, estaba maquillada, vestida como no se vestía para mí desde hace años, y con olor a colonia que no era suya. Me dijo que se había duchado, que ya se encontraba mejor. No dije nada. Esa noche, cuando todos dormían, saqué la tarjeta de memoria de la cámara y la conecté al portátil. Me temblaban las manos. No por miedo, sino por la certeza. Ya sabía lo que iba a ver, solo quería ponerle imagen al desastre. A las 5 de la tarde entraba él. Danny. Con la misma chaqueta vaquera, con paso seguro, sin mirar hacia los lados. Clara lo recibió con un beso, esta vez en la boca. Largo. Después caminaron hacia la cocina y empezaron a hablar de algo mientras ella sacaba 2 copas de vino. Se reían.
Él la tocaba en la cintura con una familiaridad que dolía más que si la hubiera desnudado ahí mismo. Después se sentaron en el sofá, como dos adolescentes que se escapan de clase. La cámara no grabó más que sus movimientos desde lejos, pero no hizo falta más. Sabía perfectamente qué pasaba mientras yo empujaba el columpio del niño y hablaba de Pokémon con el mayor. Apagué el portátil, me serví un whisky sin hielo, y me senté en la terraza a pensar qué coño iba a hacer. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo me quedé quieto, con la sensación de haber vivido engañado por meses, o incluso años. Y la peor parte era que, aunque tenía la prueba, aún no tenía ganas de confrontarla. Porque una parte de mí seguía esperando que viniera, que me mirara a los ojos y me dijera que lo sentía, que había sido un error, que aún valía la pena salvar lo nuestro. Pero no vino. Se acostó temprano, como si nada. Y yo seguí bebiendo. El viernes al mediodía, mientras Clara salía a trabajar, llamé a mi hermano. No le conté nada, solo le pedí si podía quedarse con los críos el sábado por la noche. Me dijo que sí sin preguntar. Después de colgar, me senté frente al portátil, abrí el video otra vez y lo vi completo, esta vez sin apartar la vista. Me aseguré de guardar una copia en una carpeta con clave. No porque quisiera usarla, sino porque necesitaba saber que todo lo que sentía no era producto de mi imaginación. Y aunque ya tenía claro que la relación estaba rota, aún no sabía cómo iba a enfrentarla. Solo sabía que no iba a seguir fingiendo por mucho más tiempo. Y esa noche, mientras cenábamos los cuatro, ella me miró con esa cara de mujer cansada, la misma que vi durante años sin entender lo que escondía detrás, y me preguntó si estaba todo bien. Le dije que sí. Que estaba perfecto. Pero por dentro ya estaba escribiendo el primer párrafo de su final. Esa noche no dormí ni un minuto. Escuchaba su respiración tranquila mientras estaba acostada de espaldas a mí, completamente ajena a que yo ya lo sabía todo, ajena a que el silencio que había entre nosotros no era solo el resultado del desgaste del tiempo, sino la antesala de algo que iba a cambiarlo todo. No me giré para mirarla ni intenté tocarla, solo me quedé quieto, inmóvil, repasando una y otra vez en la cabeza cómo iba a decírselo, cómo se lo iba a soltar. ¿Qué cara iba a poner cuando supiera que había visto el video, que la había grabado, que sabía cada detalle de sus mentiras y de sus encuentros con ese tipo, con Dani, con el que ahora compartía nuestro sofá y nuestras copas de vino? Me levanté antes de que sonara el despertador, preparé el desayuno como todos los sábados, preparé a los críos para que pasaran el día con mi hermano, y todo sin decir una palabra que no fuera estrictamente necesaria. Clara ni siquiera pareció notar nada distinto, o si lo notó, lo disimuló como llevaba haciéndolo desde hacía tiempo, con esa facilidad con la que alguien ya entrenado para mentir lo hace sin siquiera pensarlo. A las 11 en punto salieron los niños con mi hermano, yo cerré la puerta con llave, me apoyé contra ella, y me quedé unos segundos ahí, en silencio. Clara estaba en el salón, leyendo algo en el móvil, sin saber lo que venía. Me dirigí hacia ella sin prisa, como si fuera a decirle algo cotidiano, pero por dentro me ardía el cuerpo entero. Me senté frente a ella y esperé a que levantara la mirada. Lo hizo con esa expresión de rutina, como si estuviera esperando que le preguntara qué queríamos comer. Pero no pregunté nada. Solo dije su nombre. Clara. Y ese tono, seco, plano, fue suficiente para que se le tensara la cara. Me miró con desconfianza, dejó el móvil en la mesa y me dijo que qué pasaba, por qué tenía esa cara. Y entonces lo solté todo de golpe, sin rodeos, sin pausas. Le dije que sabía lo de Dani, que lo había visto entrar en casa, que tenía una cámara en el salón, que había visto cómo lo recibía, cómo se besaban, cómo se reían, cómo compartían en nuestra casa algo que a mí me había quitado hacía años. Ella no dijo ni una palabra durante los primeros segundos. Solo me miró,
primero con la cara totalmente en blanco, después con una mezcla de rabia y miedo, como si no supiera qué versión usar primero, si la de víctima o la de acusada. Al final optó por la más predecible, negar. No sé de qué me estás hablando. Lo sabes perfectamente. ¿Tú me estás espiando? ¿Has puesto una cámara en casa? ¿Tú te das cuenta de lo enfermo que suena eso? ¿Y tú te das cuenta de lo que suena tener a tu amante en el salón mientras yo estoy con tus hijos en el parque? Se quedó callada. Bajó la mirada por un momento, luego volvió a subirla y se cruzó de brazos, como si quisiera aparentar una dignidad que ya no tenía. No es lo que piensas, dijo al fin, y esa frase me dio tanta vergüenza ajena que tuve que reírme. Una risa seca, sin alegría. ¿No es lo que pienso? ¿Qué es entonces? ¿Una terapia de pareja que incluye besos en la boca y vino tinto? Clara se puso de pie, empezó a caminar por el salón sin rumbo, sin saber qué hacer con sus manos. Yo seguía sentado, observándola, esperando que dijera algo con sentido. Finalmente se giró hacia mí y empezó con la versión 2. Mira, esto no pasó de un par de veces. Fue una tontería. No significa nada. No hay sentimientos. No lo planeé. Simplemente pasó. Me sentía sola, me sentía vacía, y él estaba ahí. Es más joven, me escucha, me hace sentir bien, pero no tiene nada que ver con lo nuestro. Yo a ti te quiero. No me hagas ese favor. ¿Qué? No me digas que me quieres. Si me quisieras no lo habrías traído aquí. No le habrías abierto la puerta de nuestra casa. No te habrías duchado con él en la cabeza mientras yo estaba a 2 metros durmiendo. No me vengas con eso. Ella se sentó de nuevo, esta vez en el brazo del sofá. Ya no había rabia, ni siquiera había tristeza. Solo agotamiento. Como si supiera que todo lo que dijera daba igual. No sabes lo difícil que es estar con alguien que no te mira. Que no te toca. Que solo está por inercia. Tú dejaste de estar aquí hace años, Marcos. Tú estás, pero no estás. Llegas, cenas, te sientas a ver la tele, te duermes, te despiertas, y repites. Ni siquiera me escuchas cuando hablo. No puedes culparme por buscar algo que me devuelva un poco de vida. ¿Y esa es tu excusa? ¿Que yo no te hago caso? ¿Y por eso te follas a un tipo en casa? No fue solo sexo. Pues peor me lo pones. No quería que te enteraras así. ¿Y cómo pensabas que me enterara? ¿Cuándo decidieras dejarme? ¿Cuándo te fueras con él? No me voy a ir con nadie. Ya te fuiste. El día que lo trajiste aquí, te fuiste. No hace falta que recojas una maleta. El silencio que vino después fue más largo que cualquier conversación que habíamos tenido en meses. Ella se quedó quieta, sin saber qué decir, y yo solo la miraba, ya no con ira, ni siquiera con decepción. La miraba como si estuviera viendo a una persona que había muerto hacía tiempo y que por algún motivo había vuelto en forma de alguien que no reconocía. Me levanté, fui a la habitación, abrí el armario y empecé a sacar mis cosas. Ella vino detrás. ¿Qué haces? Me voy a casa de mi hermano esta noche. El lunes hablo con un abogado. Vamos a hacer esto bien. Sin escándalos, sin gritos. Pero se acabó, Clara. ¿De verdad quieres tirar todo por la borda? No soy yo quien lo tiró. Fuiste tú. Yo solo estoy barriendo los pedazos. No respondió. Se quedó en el pasillo mientras yo terminaba de llenar la mochila con lo necesario. Bajé las escaleras, crucé el portal y salí a la calle sin mirar atrás. Esa fue la primera noche en 15 años que dormí sin ella sabiendo que nunca más iba a volver a acostarme a su lado. Y por extraño que parezca, dormí de un tirón.
La primera semana fuera de casa fue extraña, no en el sentido de echar de menos algo, sino en lo concreto de tener que explicarle a mi hermano que estaba en proceso de separación y que necesitaba quedarme unos días, aunque por dentro ya sabía que me iba a quedar mucho más. No quise contarle detalles, solo le dije que Clara y yo habíamos llegado a un punto muerto y que necesitaba algo de espacio. Él no insistió, me dejó una habitación libre en su piso de Burjasot y me prestó un juego de llaves como si no fuera la primera vez que alguien llegaba a su casa con una mochila cargada de mierda emocional. Agradecí que no hiciera preguntas. Dormí allí 4 noches seguidas y trabajé como un robot, sin hablar mucho con nadie, limitándome a cumplir mis turnos y a responder con monosílabos a todo. El viernes por la tarde me quedé solo en el piso, me senté frente al portátil y empecé a escribir. No era una carta ni un mensaje, era una lista. Una lista de cosas que tenía que hacer antes de enfrentarme a todo lo demás, hablar con un abogado, organizar las cuentas, decidir qué iba a pasar con los críos, y lo último, lo que tenía más claro de todo, decidir qué clase de venganza quería llevar a cabo. No me considero una persona vengativa, nunca lo fui, pero en este caso no podía quedarme quieto. No podía permitir que Clara saliera limpia de esto, no después de lo que había hecho y mucho menos después de haber usado nuestra casa, mi sofá, nuestra mesa, como si fueran escenarios para una doble vida. No se trataba de gritarle ni de pegar portazos, se trataba de hacer algo que dejara claro que yo no era un idiota, que había visto todo, y que ahora, aunque no lo dijera, estaba dispuesto a actuar con la misma frialdad con la que ella se acostó con ese tipo a mis espaldas. Lo primero que hice fue pedir una cita con una abogada de divorcios que me recomendó un compañero del trabajo. Era una mujer joven, directa, de esas que no pierden tiempo en empatizar y que van al grano desde el primer minuto. Me pidió que le contara los hechos, se lo resumí sin dramatismos, y cuando le dije que tenía grabaciones de Clara con otro hombre en casa, me miró con más interés que compasión. Me explicó que podía usar legalmente y que no, que pruebas tenían valor y cuáles no, y me dejó claro que si jugaba bien mis cartas podía quedarme con la custodia compartida, quedarme en el piso, y ahorrarme pagarle una pensión más allá de lo básico para los niños. Salí de ahí con una mezcla de alivio y asco, como si todo esto ya se hubiera convertido en una transacción y aún no había pasado ni una semana desde que la había enfrentado. Después vino lo interesante. Una tarde, mientras Clara estaba trabajando, pasé por casa con mi hermano, que me ayudó a recoger algunas cosas. Ella no sabía que iría, no lo necesitaba. Tenía llave y todo lo que hacía era legal. Entré, agarré mis cosas y también copié todos los archivos del portátil familiar, el mismo que Clara usaba para sus clases online y sus correos. No me costó nada encontrar una carpeta oculta con fotos, conversaciones por Zoom, mensajes en PDF con el nombre de Dani como remitente. No eran pruebas para el juez, eran material para lo que tenía en mente. También vi un archivo con los horarios de sus reuniones y entre ellos, unas fechas marcadas con revisión externa, no molestar. Clara nunca había tenido manías con el calendario antes. Lo tomé como un código, algo que ella y Dani habían establecido para encontrarse. Guardé todo en un pendrive y me lo llevé conmigo. Durante el fin de semana, revisé las redes sociales de Dani. Lo encontré fácil. No tenía muchas fotos públicas, pero sí comentarios, likes, y sobre todo, amistades en común con gente del instituto. Resulta que el imbécil había empezado como monitor de un taller externo, pero ya estaba metido de lleno en actividades del centro. Conocía a alumnos, profesoras, incluso al director. Sabía que no tenía pareja estable, lo cual no me sorprendió, y que le gustaba hacerse el interesante en Instagram, con frases que daban vergüenza ajena y selfies en el gimnasio. No era nada especial, pero se notaba que tenía ese tipo de carisma barato que a veces funciona con mujeres aburridas. Tuve claro lo que quería hacer.
El lunes por la mañana mandé un sobre anónimo al director del instituto donde trabajaba Clara. Dentro iba una copia impresa de varias fotos, una de Dani entrando a mi casa, otra de Clara y él besándose en el sofá, y otra donde ella le abría la puerta en ropa interior. Todas tomadas por la cámara del salón. Sin notas, sin amenazas, sin texto. Solo las imágenes. No me interesaba lo que pensara el director. Me bastaba con saber que alguien más vería la clase de decisiones que tomaba su profesora de inglés dentro del horario laboral. No quería arruinarle la carrera, no por nobleza, sino porque no necesitaba destruirla para hacerle daño. Solo quería que sintiera vergüenza. Y no solo ella. También él. Después, lo más delicado. Hablé con los padres de Clara. Les pedí una reunión. No sabía qué versión les había contado ella, pero lo que fuera, yo iba a desmontarla en cuanto los tuviera delante. Me recibieron en su casa, con una mezcla de cordialidad incómoda y tensión evidente. Empecé a hablar sin rodeos. Les conté todo, les enseñé las pruebas, las fechas, las grabaciones. Les dije que no buscaba que se posicionaran conmigo, pero que merecían saber quién era realmente su hija. El padre se quedó mudo, la madre trató de justificarla con frases del tipo: ha estado muy estresada, lleváis muchos años juntos, pero nada se sostenía. Les dejé el pendrive con todos los archivos y les dije que lo vieran cuando quisieran. Me fui sin esperar ningún tipo de consuelo. Volví al piso de mi hermano con la cabeza más clara. No contento, no feliz, pero sí más en paz. Sabía que todo lo que había hecho hasta ese momento no arreglaba nada, pero al menos me devolvía algo que había perdido hacía mucho: el control. Clara podía quedarse con su amante, con sus excusas, con su silencio, pero ya no iba a controlarme más con sus mentiras. El siguiente paso era hablar con los niños, pero eso aún me dolía demasiado. No quería meterlos en medio hasta tener claro cómo lo íbamos a manejar legalmente. Por ahora, necesitaba terminar de preparar el divorcio, asegurar la casa y recuperar una vida donde pudiera mirarme al espejo sin sentirme un imbécil. No sentía culpa, ni miedo, ni lástima. Sentía que había hecho lo justo. Lo que cualquiera habría hecho si se viera traicionado en su propia casa, en su propia cama, con su propia familia convertida en un escenario falso. Y aunque aún no había hablado con Clara desde aquella última conversación en el pasillo, sabía que esa llamada no iba a tardar en llegar. Porque tarde o temprano, todo lo que hice iba a empezar a hacer ruido. Y ese ruido, ahora, iba a ser el suyo, no el mío. La llamada llegó el martes por la noche, justo cuando estaba cenando solo en la cocina de mi hermano, con el portátil delante y los papeles del divorcio listos para revisar con la abogada al día siguiente. Era su nombre en la pantalla, Clara, sin emoticonos, sin nada añadido. Lo dejé sonar un par de veces, sin prisa por responder, pero al final contesté. Solo dije dime y esperé. Ella tardó unos segundos en hablar, respiró hondo como si necesitara prepararse, y luego me soltó lo que ya sabía que venía: han llamado del instituto. No me preguntó si había sido yo, no hacía falta. Se lo dije de todas formas. Sí, fui yo. ¿Qué esperabas lograr con eso? Que dejaras de fingir que no pasa nada. Que alguien más viera quién eres. No es tu decisión. Cuando pasa en mi casa, cuando pasa con mis hijos cerca, cuando soy yo el que está recibiendo tus mentiras, sí, es mi decisión. Ella no respondió. Se escuchaba ruido de fondo, como si caminara por la casa buscando un sitio para hablar sin que la oyeran. Después volvió al teléfono con un tono más bajo. ¿Y a mis padres también les mandaste el video? No les mandé nada. Fui yo en persona. Me senté frente a ellos y se los mostré. Les conté todo. Lo que hiciste, cómo lo hiciste, cuánto tiempo lo ocultaste. Todo. ¿Y qué te dijeron?
que estaban decepcionados, que no se lo esperaban, que no entendían cómo habías llegado a ese punto. Igual que yo. Clara guardó silencio, y por primera vez desde que todo empezó, no sonaba a la defensiva ni a punto de estallar. Sonaba rendida. Como si ya no tuviera ganas de justificar nada. La dejé que hablara, y finalmente lo hizo. No sé cómo llegamos a esto. Yo sí lo sé. Llegamos porque tú tomaste decisiones. Yo puedo haberme distanciado, puedo haber fallado en cosas, pero tú cruzaste líneas que no se arreglan con disculpas. Tú te fuiste antes de decírmelo. Y no te importó lo que me hiciera a mí. No lo hice para herirte. Nunca quise que lo supieras así. Me sentía sola, perdida, no sabía cómo hablar contigo sin que pareciera un ataque. Todo lo que decía parecía molestarte o simplemente te daba igual. Y la solución fue meterte con un tipo 10 años menor, llevarlo a casa y esconderlo detrás de tus horarios de trabajo. No sé si fue una solución. Fue un escape. Algo que me hizo sentir menos vacía, menos invisible. Pues yo también me sentí invisible. Durante años. Y no me metí con nadie. No porque sea mejor que tú, sino porque aún creía que valía la pena pelear por lo que teníamos. Hasta que dejaste claro que no. ¿Y ahora qué? ¿Vas a seguir con esta guerra? ¿Vas a seguir exponiéndome? No es una guerra. No me interesa hundirte, Clara. Solo quiero que las cosas queden claras. Para mí, para los niños, para todos los que nos conocen. Que nadie crea que esto fue algo mutuo, que nos separamos de forma civilizada y sin motivos. Porque tú lo rompiste. Y ahora te toca aceptar las consecuencias. ¿Los niños lo saben? No todavía. Pero no va a pasar mucho. No voy a mentirles. No voy a decirles que mamá y papá ya no se quieren sin explicarles qué pasó de verdad. Porque se lo merecen. Porque no son tontos. Porque ven, escuchan, sienten. Y tú no puedes pedirles que te respeten si no saben por qué todo se vino abajo. Son niños, Marcos. No tienen que cargar con esto. No tienen que cargar con tus decisiones, pero tampoco tienen que vivir en la mentira. No les voy a contar detalles, pero sí sabrán que no fuiste honesta. No los voy a criar pensando que fue un desgaste normal. Porque no lo fue. Ella volvió a guardar silencio. Respiró hondo otra vez. Después de un rato, habló, esta vez con otra voz, más débil. No sé si puedo con esto. No es mi problema. Ya tuviste tu tiempo para pensar en lo que hacías. Ahora me toca a mí decidir cómo salgo de todo esto sin seguir perdiendo la poca dignidad que me queda. ¿Tú crees que no me duele? ¿Tú crees que esto no me está matando por dentro? No lo sé. Y sinceramente, ya no me importa. No estoy buscando consuelo. No estoy buscando comprensión. Estoy tratando de salir de esto con la cabeza en alto. Estoy tratando de construir algo estable para los niños, para que no sufran más de lo que ya van a sufrir. Y para eso necesito que firmes los papeles cuanto antes, que aclaremos la custodia, y que tomes tus cosas y salgas del piso. Yo me voy a quedar ahí con ellos. No voy a pelear por eso. Ya lo he estado pensando. Me alegro. Porque si decides pelear, vas a perder. Tengo pruebas, Clara. Tengo registros. Y tengo abogados que saben qué hacer con todo eso. No quiero guerra, Marcos. Ya te lo dije. No tengo fuerzas para pelear. Solo quiero que esto acabe. Bien. Entonces acabemos. Ella hizo una pausa larga, tan larga que pensé que ya había colgado. Pero no, aún estaba ahí. ¿Crees que alguna vez me vas a perdonar? No. ¿Nunca? No. Porque no lo hiciste por error.
Lo planeaste, lo repetiste, lo ocultaste. Y cuando te descubrí, no pediste perdón. Solo buscaste excusas. Eso no se perdona. Se supera, si acaso. Pero no se perdona. ¿Y si te dijera que quiero cambiar? Hazlo. Pero no por mí. Porque a mí ya no me importa. La llamada se cortó poco después, sin despedidas. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos. No sentí alivio, ni tristeza, ni rabia. Sentí que por fin había dicho todo lo que tenía que decir, sin gritar, sin perder el control, sin permitirle dar vuelta a las cosas. Esa conversación había sido el cierre que necesitaba, no para sanar, porque eso vendría después, pero sí para dejar claro que yo ya no iba a callarme, ni a disculparme por sentirme traicionado. Cerré el portátil, lavé el plato, dejé el móvil boca abajo y me senté en el sofá del salón con la televisión encendida sin prestar atención a lo que daban. Lo único que pensaba era que lo peor ya había pasado, que todo lo que viniera después sería difícil, pero al menos sería honesto. Y eso, en medio de todo lo que había vivido, ya era un avance. Porque si algo aprendí en esas semanas, es que vivir en silencio te destruye más lento, pero igual te destruye. La mañana en que firmamos los papeles no hubo discusión, no hubo intercambio de reproches ni promesas vacías. Nos sentamos frente a la abogada, cada uno con su carpeta de documentos, y en menos de 40 minutos ya habíamos terminado. Clara firmó sin leer demasiado, yo hice lo mismo. No porque confiara en ella, sino porque ya todo lo que importaba se había decidido días antes. Custodia compartida, residencia familiar para mí, visitas alternas, pensión alimenticia estrictamente ajustada a las necesidades básicas de los niños. Nada fuera de lo normal, nada que sugiriera una pelea legal desgastante. Nos miramos una vez al salir del despacho, y luego cada uno tomó una dirección distinta por la acera. Fue un cierre sin ceremonia, sin frases teatrales, sin despedidas fingidas. Solo el sonido de nuestros pasos alejándose. Esa misma noche, me senté con los niños en el salón de casa, los dos sentados en el sofá, yo frente a ellos. No quería darles un discurso largo ni lleno de justificaciones. Solo quería ser claro, honesto, directo. Les dije que su madre y yo nos habíamos separado, que no había vuelta atrás, que a partir de ahora habría 2 casas, 2 rutinas, y que ellos no tenían ninguna culpa de nada. Me miraban en silencio, sin interrumpirme, sin hacer preguntas, como si ya lo supieran todo. Les pregunté si querían saber más, si tenían dudas, y el mayor, que siempre fue más reservado, solo dijo que prefería no entrar en detalles, que lo importante era que estuviéramos bien. El pequeño me abrazó sin decir nada. No lloraron, no se derrumbaron, pero algo en sus ojos me dejó claro que les estaba cayendo encima una carga que ninguno pidió. No insistí. Solo les dije que podían hablar conmigo cuando quisieran, sobre lo que fuera, y que lo único que iba a importar ahora era que no les faltara estabilidad. Clara empezó a recoger sus cosas el fin de semana siguiente. No vino sola, trajo a su hermana para ayudarle, y yo no estuve presente. Me fui con los niños a pasar el día fuera, a un centro comercial, luego al cine, después a casa de mis padres. No porque no pudiera soportar verla empacando, sino porque no quería que los críos asociaran el hogar con cajas y despedidas silenciosas. Cuando volvimos ya no quedaban rastros de sus cosas. Solo un par de muebles que no quiso llevarse, un cajón vacío en el armario y una ausencia en la mesa del comedor. No me sorprendió. Llevaba tiempo notándose su ausencia incluso cuando estaba. Las semanas siguientes fueron una mezcla de rutina y adaptación. Me ocupé de que los niños no cambiaran demasiado su ritmo, me levantaba temprano, preparaba desayunos, los llevaba al colegio, trabajaba, volvía a tiempo para ayudarlos con los deberes, cocinaba algo decente, y los acostaba. Era agotador, pero era real.
Me ocupé también de limpiar todo rastro digital de Clara en mi vida, sus cuentas, sus fotos, sus accesos, sus correos. No como castigo, sino como parte del proceso. Si ella había elegido irse, yo tenía que dejar de sostener cosas que ya no existían. Me costó al principio. A veces, sin querer, me encontraba mirando una foto antigua, un correo con asuntos triviales, una lista de compras compartida. No era nostalgia, era hábito. Poco a poco se fue yendo. Una tarde, varias semanas después, recibí un mensaje suyo. Nada largo, solo una frase: ¿podemos hablar un día de estos? La ignoré. No porque tuviera miedo de lo que quisiera decir, sino porque ya no me interesaba. Habíamos hablado lo suficiente. Si era por los niños, podía escribirme sobre eso. Si era por otra cosa, no valía la pena remover nada. No volvió a insistir. Me vi obligado a reorganizar muchas cosas de mi vida. Mis horarios, mis planes, incluso mi círculo. Algunos amigos comunes se alejaron sin decir nada, otros me llamaron para decirme que lo sentían, que no sabían nada, que estaban sorprendidos. No me molestó. Cada uno maneja estas situaciones como puede. Descubrí que los verdaderos amigos son los que no necesitan explicaciones largas, los que te invitan a cenar sin preguntar detalles, los que se ofrecen a quedarse con los niños una noche para que puedas dormir 8 horas seguidas. Esos se quedaron. El resto desapareció. Pasaron los meses. El calendario empezó a llenarse de fechas nuevas, de tareas escolares, de cumpleaños organizados sin la participación de Clara, de reuniones con profesores donde yo iba solo, de excursiones del colegio donde aprendí a preparar mochilas sin olvidarme del protector solar. Los niños empezaron a acostumbrarse a la nueva normalidad. Ya no preguntaban por su madre cuando no estaba, ya no hacían comentarios sobre cuando vivíamos todos juntos. Aceptaron la situación antes que yo. Se adaptaron más rápido. A veces me preguntaban si estaba bien. Les decía que sí, porque ya era verdad. Un día cualquiera, mientras esperaba a que salieran del colegio, me senté en un banco cerca de la entrada y me encontré pensando en todo lo que había pasado. No con rabia, ni con tristeza, sino con una especie de distancia. Como si recordara una historia que ya no me pertenecía del todo. Me di cuenta de que había dejado de pensar en Clara como mi esposa. Ahora era solo la madre de mis hijos, una figura en una parte cerrada de mi vida, alguien que había tenido un papel importante pero que ya no tenía poder sobre mi presente. Y eso, sin buscarlo, me trajo una tranquilidad que no sentía desde hacía mucho. No puedo decir que haya aprendido una gran lección de todo esto. No encontré sabiduría, ni iluminación, ni redención. Lo que encontré fue realidad. La realidad de que las personas cambian, que los vínculos se rompen, que el amor se gasta si nadie lo cuida. Que no se puede obligar a alguien a quedarse, y que a veces, lo mejor que puedes hacer por ti mismo es cerrar una puerta sin esperar que alguien te la cierre por ti. Aprendí a estar solo sin sentirme solo. Aprendí a no necesitar explicaciones cuando ya todo está claro. Aprendí que la dignidad no se recupera con gritos ni con venganza, sino con decisiones concretas y con tiempo. Hoy, casi un año después, sigo viviendo con mis hijos en el mismo piso. Clara los ve cuando le toca, cumple con lo básico, y no se mete en nada más. No volvimos a hablar más allá de lo estrictamente necesario. No tengo pareja, ni la estoy buscando. No porque me haya cerrado al amor, sino porque ahora estoy ocupado con otras cosas. Estoy reconstruyendo mi vida, esta vez sin trampas, sin silencios incómodos, sin necesidad de actuar. Vivo tranquilo. Y eso, después de todo lo que pasó, ya es bastante.